¿Qué se puede hacer para que haya más competencia? Ni siquiera digo un total libre mercado en Chile, si es que eso es lo que se quiere, porque hay personas que creen absolutamente en eso, hay otras que no, en fin. Pero si se quisiera realmente que hubiese un mercado que funcionara, ¿qué cambios se podría hacer? ¿Qué hacen en otros países para poner orientar la legislación para que efectivamente no haya esta concentración que existe hoy día o la posibilidad alta de colusión? A ver, la respuesta yo la separaría en dos partes. Explorar qué hacen en otros países y ver si efectivamente es posible el libre mercado, ¿no? ¿Qué hacen en otros países? De acuerdo a la experiencia comparada, lo más básico, existen penas de cárcel para quien se colude, ¿no? Para la colusión, que ya. Pueden ser desde 1 año hasta 10 años en algunos países. Eso es una medida concreta, ¿no? En el caso de la delación compensada, que es cuando uno de los actores, ¿cierto?, se echa la culpa, ¿no? Se delata. Se autodenuncia. Exacto, se autodenuncia. También existen sanciones. Hoy día en Chile CMPC va a quedar sin ninguna multa, a no ser que ellos decidan voluntariamente hacer alguna reparación a los consumidores. Eso es otro elemento importante. Y en algunos países también existe legislación en relación a la participación de mercado de cada una de las empresas. Por ejemplo, que no supere el 20 o el 25% del total de las ventas en un sector productivo, ¿no? Eso prácticamente estaría siendo violentado en la mayoría de los sectores productivos en Chile, donde tenemos que la mayoría de los actores en todos los sectores supera el 25%, salvo, me imagino, alguna excepción muy particular. Pero hay legislaciones, ¿no? Así, hay países que tienen así. Esa legislación donde no se puede concentrar. Exactamente, no puede superar, por ejemplo, una empresa más del 25% o del 20% de las ventas de un sector productivo, ¿no? Y esas son algunas medidas para mitigar los efectos de la colisión, ¿cierto?, de la colusión, o para generar más competencia en teoría. Ahora, en segundo lugar, desde nuestra opinión en la Fundación Sol, esto del libre mercado y la libre competencia parece que es una especie de utopía, ¿no? En el fondo, la quinta esencia del libre mercado, porque hay algo que está sobre el libre mercado, que es el capitalismo, que es un modo de producción finalmente. Y ese modo de producción significa que unas pocas personas acumulan el capital, la gran mayoría no tiene capital y tiene que vender su fuerza de trabajo, ¿cierto? Eso, ¿cierto?, es la lectura histórica permanente que uno puede hacer. Y finalmente quienes acumulan el capital quieren ganar y seguir ganando. Y acumular, incluso como en el caso Penta, haciendo que las señoras de Vela, ¿no es cierto?, y de los otros dueños de Penta emitieran facturas falsas por valores que de 100.000 pesos, 500.000 pesos. Entonces uno dice, si estas personas ganan tanto dinero, ¿por qué se ensucian por 500.000 pesos, por 1 millón de pesos? Porque está, ¿cierto?, este motor de querer seguir ganando permanentemente. Si tenemos actores que quieren seguir ganando ilimitadamente, permanentemente, ojalá, ¿cierto?, dañando el medio ambiente, pagando bajo salario, a no ser que las reglas del juego sean tan restrictivas y tan, ¿cierto?, complicadas que el costo sea muy alto de infringirla. Entonces lo que vamos a tener es que es muy difícil que exista el libre mercado. Vamos a tener permanentemente estos actores que se canibalizan, existen oligopolios, monopolios, monopsonios, que es para cuando eres un solo comprador de un bien o servicio. Entonces, desde nuestro punto de vista, es más bien una utopía. Hoy ya el Estado puede hacer algunas cosas, por ejemplo, dejar de comprarle a uno de estos grandes conglomerados, o es imposible, porque ha surgido en las redes y uno se pregunta, ¿podría el Estado decirle, por ejemplo, a la misma CMPC y SCA, que tienen el 95% del mercado, les puede decir, ¿sabe que ustedes no se pueden presentar a las licitaciones? Eso sería otro elemento que también uno podría observar que existe en otros países, que es que el Estado no les compre a aquellas empresas que han infringido la ley, ¿no? Colusiones u otro tipo de violaciones de la ley. El problema, efectivamente, cuando existen mercados tan concentrados y cuando el Estado hace grandes compras al por mayor, sí, estamos hablando de esos niveles, probablemente los otros actores que representan el 5, el 10% de la participación de mercado no pueden abastecer al Estado, y el Estado no le queda otra que comprarle a estas empresas que se coluden y que le restan recursos al propio Estado, que es impresionante, ¿no? Porque un Estado que enfrenta precios más altos para su compra, creo que eran 41.000 millones de dólares o 41 millones de dólares, creo que el costo, 41 sí, millones de dólares el costo de la colusión en el caso de la papelera, significa que el Estado gasta más, ¿cierto? Y hay menos recursos para escuelas públicas, para salud pública, que claramente faltan, ¿no?, para pensiones, para vivienda, etcétera. Entonces aquí tenemos un perjuicio permanente en ese sentido.